Ok, a ver. Por ahí como quedamos, quedamos bien. ¿Sí? Bien, súper bien. Entonces, ok, querida iglesia, quería partir comentándole acerca de uno de mis personajes favoritos en la historia de la iglesia. Como ustedes saben, me gusta mucho la historia y estas cosas. Y en la historia de la iglesia hubo un pastor alemán, no un perro, una persona, un hombre, un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, ¿ya? Estos nombres medio difíciles de pronunciar. Él vivió hace casi 100 años atrás y es reconocido porque se opuso al gobierno de Hitler. ¿Has escuchado de Hitler? Los nazis y todo eso. Ya, este pastor se opuso a ese gobierno, lo cual le costó la vida. Fue asesinado, condenado a pena de muerte. ¿Ok? Pero uno de sus aportes a la teología de la iglesia se encuentra en una maravillosa obra titulada El precio de la gracia, el seguimiento. ¿Ya? Que entre paréntesis, usted lo puede encontrar libre, gratuitamente en internet, sin ningún problema, legal. ¿Ya? Así que si quiere leer un buen libro ahí, El precio de la gracia, el seguimiento. Donde Bonhoeffer desenmascara lo que él llama la gracia barata, una gracia barata, de poco valor, que no produce ningún compromiso en las iglesias. Y en contraparte, expone la gracia costosa, ¿ya? Refiriéndose al costo de ser un discípulo de Cristo. La frase que podría resumir mejor su teología quizás sería: el que cree, obedece. Y el que obedece, cree. ¿Ya? ¿Por qué recordar la reflexión de Bonhoeffer en esta serie de Nehemías que tiene que ver? Bueno, precisamente en el capítulo 2 que acabamos de leer, se trata sobre la manera en que la soberanía de Dios, que obra por gracia, se conjuga con la responsabilidad de su pueblo en la obra de restauración. Soberanía de Dios y responsabilidad de su pueblo. Y no entender bien de qué manera la soberanía de Dios y la responsabilidad del pueblo actúan juntos en la restauración podría llevarnos a creer en aquella gracia barata de la que Bonhoeffer habló hace casi 100 años. Entonces, ¿de qué manera la soberanía de Dios y la responsabilidad del pueblo actúan juntos en la restauración? Es lo que vamos a ver esta mañana, y en el capítulo de Nehemías encontramos dos respuestas, o más bien una con dos partes. Uno es que Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano y el pueblo es totalmente responsable. Totalmente responsable. Oremos. Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido ya presentada a nuestros oídos. Ahora te pedimos, Señor, que en la medida en que vayamos indagando en ella, tu Espíritu Santo también indague en nuestros corazones. Baja nuestras barreras, Señor, quita toda distracción, despiértanos si estamos dormidos, Señor, para que podamos escuchar y recibir atentamente lo que tú tienes para nosotros, ahí en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo participa esto? La soberanía de Dios, la responsabilidad del pueblo en la restauración. Lo primero que vamos a ver es que Dios es absolutamente soberano. Y vamos a estar mirando los versículos del 1 al 8, ya para que no los pierda de vista. La semana pasada, ¿se acuerda? Vimos la oración de confesión y arrepentimiento de pecados que Nehemías hizo. Y una petición a favor suyo. ¿Se acuerda que vimos que él era copero del rey y pidió: Señor, ahora dame prosperidad en acercarme al rey para hacer una petición? Y esto pensando en que esto iba a traer gloria a Dios, ¿no es cierto? La restauración todavía pendiente de su pueblo. Y vamos a poder conocer la gloria de Dios mientras restaura a su pueblo. Que eso es lo que Nehemías está pidiendo.
Y ahora vemos cómo Dios responde la oración de Nehemías con todo poder y autoridad para ordenar las cosas en favor de la restauración que traerá gloria a su nombre. Fijémonos versículo 4 al 6, dice, entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey, si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Hermanos, ¿se fijaron qué hizo Nehemías cuando el rey le preguntó, ¿qué es lo que pides? Ve al versículo 4, ¿qué es lo que hizo? Oró, oró al Dios del cielo. Antes de decir qué es lo que está pidiendo, ora al Dios del cielo. Y luego le responde al rey. Esto es porque en la mente de Nehemías, él entiende que hay un rey de reyes, uno mayor que está por sobre el rey Artajerjes, cuya soberanía es absoluta y puede incluso hacer que un rey pagano, o sea, un rey que no es de su pueblo, actúe en favor a su pueblo. Esto se reafirma en el versículo 8. Fíjese en el versículo 8. Una vez que Nehemías además le pide carta de autorización, o sea, déjeme ir, pero quiero pedirle algo más. Deme carta de autorización por si alguien se me cruza y además necesito madera, así que por favor deme cartas para sacar madera. ¿Ya? Y termina diciendo en el versículo 8, y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Si algo explica por qué un rey pagano actúa en favor de esa manera con su pueblo, nos está diciendo Nehemías, es porque la mano bondadosa de mi Dios está actuando aquí, ¿ya? Con absoluta soberanía sobre este rey pagano, ni siquiera era de su pueblo. Otro de los grandes autores, quizás más recientes, no sé si conocen, les suena John Piper o Juan Pipa en español. Es en una de sus predicaciones hace la siguiente explicación. Dice, muchos cristianos tienen una mala comprensión de la soberanía absoluta de Dios porque lo miran por el lente equivocado. ¿Ya? Esto es similar a cuando se toma un binocular. ¿Se acuerdan esos binoculares? Los que usan como los salvavidas, ¿ya? O un catalejo. Pero en vez de mirar por él como corresponde, lo volteas y miras por el lado opuesto. ¿Han hecho ese ejercicio? Mirar por un binocular por el lado opuesto. Entonces aquello que está cerca y grande se ve pequeño por el lente invertido. Pero si corriges la posición del binocular o catalejo, entonces podrás ver que aquello que está lejano y se ve pequeño, en el lente se ve grande de acuerdo a cómo es en realidad. En el caso de Nehemías, él tiene al frente suyo al hombre que es el emperador del imperio persa, soberano de miles de kilómetros y pueblos, gobernantes sobre príncipes que le rinden tributo. Pero en la oración de Nehemías está el Dios que creó el universo, quien dirige la historia soberanamente con poder absoluto sin que nadie pueda oponerse a su voluntad y además está comprometido con traer gloria a su nombre. Entonces, cuando hay una correcta comprensión de la soberanía absoluta de Dios, comenzamos a verlo más de acuerdo con su grandeza y majestad inmensa. Y acudimos a Él en oración para pedirle que su mano bondadosa actúe en favor de la restauración de su pueblo. Queridos hermanos, algunos creen que el poder de Dios se limita solamente sobre aquellos que han puesto su fe en Él, como si el resto del universo
marchara por su propia cuenta, sin que Dios pudiera hacer nada sobre el orden de las cosas y las personas. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio de Nehemías que hay un Rey de reyes y Señor de señores, que está por sobre todo el universo, con absoluto poder y autoridad para ordenar las cosas en favor de la restauración que traerá gloria a su nombre. Entonces, ¿cómo debería afectar nuestra vida saber que Dios es absolutamente soberano? Bueno, en primer lugar, creo que debemos corregir el lente si acaso no estamos viendo a Dios de manera adecuada y lo estamos viendo de una manera disminuida, como un Dios pequeñito. La Biblia es la que nos ayuda a corregir nuestra visión de Dios. Luego, saber que Dios es absolutamente soberano debe llevarnos a una vida de oración, como lo hemos visto ya en Nehemías, apelando al que tiene poder para ordenar todas las cosas en favor de la restauración de su pueblo. Pero cuidado, no debemos pensar que Dios obrará según nuestros propósitos o según nuestros deseos personales, sino que nuestra oración ha de unirse al plan de Dios, porque no olvidemos, Él es el soberano, no nosotros. Entonces oramos para unirnos a la agenda de Dios y para que Él obre en nosotros y en las circunstancias que podamos estar atravesando y lo haga de acuerdo a su buen deseo. Que el Señor nos ayude en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, la restauración que Dios está haciendo, Él es absolutamente soberano. No hay ningún poder en el universo que le haga peso a Dios. ¿Sí? ¿Ese es el Dios en el que tú has creído? ¿Sí? Amén. Que ese sea nuestra visión de Dios. Pero también el pueblo es totalmente responsable. Y esto lo vemos en los versículos 9 en adelante. Enseguida Nehemías nos presenta a dos tipos de personas. No sé si te fijaste. Podemos ver a dos tipos de personas en esta obra de restauración. Los que son parte del pueblo de Dios y los que no son parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Veamos estos primeros, los que no son parte del pueblo de Dios. Su primera mención se encuentra en el versículo 10. Fíjate el versículo 10, dice, cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita, se alegraron mucho. ¿Sí? No. Les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Y después los vuelve a mencionar en el 19. Fíjate. Pero cuando se enteraron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita, y llegó un tercero, Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Me imagino a los israelitas ahí tratando de construir los muros, llevando mezcla, no sé, carretillas, y los otros por los lados burlándose. ¿Qué tonteras están haciendo? ¿Qué creen que van a hacer? Esa es la manera que reaccionan los que no son pueblo de Dios. Hay enojo, disgusto, se burlan, menosprecio al ver la obra de restauración de Dios en favor de su pueblo. Obviamente, ellos están descartados de cualquier responsabilidad. Ellos no son responsables de esta obra. Por el contrario, la encuentran absurda y se burlan. ¿Sí? En cambio, los que sí son parte del pueblo de Dios asumen su total responsabilidad en la obra de restauración que Dios está haciendo en favor de su pueblo. Fijémonos en el versículo 18. Dice Nehemías hablando, ¿no es cierto? Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Esforzaron sus manos en la buena obra. Esto mismo lo reafirma Nehemías también en el último versículo, al menos en la primera parte del versículo 20, dice,
el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos, entre paréntesis, los que somos parte del pueblo de Dios, nos levantaremos y edificaremos. Para comprender esto, quisiera contarles algo que nos pasó cuando recién llegamos a casa en Joaquín, nos cambiamos de casa, y la dueña donde estamos arrendando había dejado una hermosa planta que se llama cala, no sé si conocen las calas, una planta bien bonita, de una hoja más o menos grande, verdecita, con una flor blanca. Bueno, el problema es que a nuestra perrita Kira le dio apetito y se comió la planta, pero se puso creativa, así. Quería balancear su dieta ahí con vegetales. Pero lo bueno fue que no la sacó de raíz y había dejado muy poquito cerca de la superficie de la tierra, lo cual me dio esperanza de que la planta volviera a crecer. Y eso es lo que le comuniqué a la señora, que no se preocupe, que no sacó la planta de raíz y hay esperanza de que vuelva a crecer. ¿Ya? Y así fue. Gracias a Dios, actualmente tenemos una renovada cala creciendo en el patio de la casa otra vez y más verde que antes. Sin embargo, para que la cala volviera a crecer, mi esposa se preocupó de cambiar el lugar donde estaba para que los perros no la alcancen, pues si les da hambre de nuevo, regarla con frecuencia y removerle la tierra y además hablarle, cosa extraña, bueno, ella le habla a las plantas, para que absorbiera los nutrientes. ¿Sí? Pero fíjese, el saber que la raíz seguía bajo tierra y que la cala podía volver a crecer, no fue suficiente para que ello ocurriera. Fue necesario actuar responsablemente, regándola y moviendo la tierra. Por supuesto que nosotros no empujamos su crecimiento, no tenemos ese poder, pero sí usamos los medios naturales para favorecerlo. En el caso de la restauración de Dios, que Nehemías nos presenta, saber que Dios es absolutamente soberano no produce una restauración de Jerusalén sin que el pueblo de Dios esfuerce sus manos en la buena obra, creyendo que el Dios del cielo da el éxito. En este caso, las manos del pueblo son el medio que el Dios soberano ha determinado para hacer su obra de restauración en Jerusalén. Queridos hermanos, algunos creen que como Dios es absolutamente soberano, el ser humano no tiene ninguna responsabilidad en la vida de fe. Anhelan la bendición de Dios para sus vidas, pero no están dispuestos a recurrir a los medios de gracia que Dios ha entregado para que ello ocurra. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña por medio de Nehemías que la soberanía absoluta de Dios actúa en conjunto con la responsabilidad del pueblo de Dios para obrar su restauración. Entonces, ¿cómo debería afectar nuestras vidas saber que el pueblo de Dios es totalmente responsable de la restauración? En primer lugar, aprovechar los medios de gracia por los cuales Dios obra favorablemente en la vida de su pueblo. ¿Cuáles son? La palabra, la Biblia, la palabra, los sacramentos, ¿cierto? El bautizo, la Santa Cena y la oración. Estos son medios de gracia por los cuales Dios actúa favorablemente con su pueblo. El Espíritu Santo hace que la lectura devocional y la predicación de la palabra vayan sanando, liberando o disciplinando también y restaurando la vida de los hijos de Dios. De igual modo, hace que el bautizo y la participación en la Santa Cena o la Cena del Señor sean recibidos como proclamaciones del Evangelio de la gracia para nuestros sentidos. Y guía también el Espíritu Santo nuestras oraciones con las verdades de la palabra de Dios para alinear nuestros corazones y mentes con la voluntad de Dios.
Queridos hermanos, el Dios absolutamente soberano no vendrá a tu casa a leer la Biblia y compartírsela a tus hijos por ti. Tampoco te hablará para revelarte la salvación y los beneficios alcanzados por Cristo en favor tuyo, fuera de la Escritura que Él mismo dejó para que la leas. El Dios absolutamente soberano no alimentará tu fe para que crezcas si te niegas a recibir su Santa Cena o a ser bautizado, como dos sacramentos que Él estableció para recordarnos el nuevo pacto de gracia con que ha amado a su pueblo. Y tampoco va a llenarte de su paz si no vas a su presencia por medio de la oración. Si aceptamos que una planta no será restaurada a menos que responsablemente utilicemos los medios naturales por los cuales crece, riego, buena tierra y sol, ¿por qué no aceptamos que nuestras vidas no serán restauradas sin que responsablemente utilicemos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para ello? El Señor nos ayude en esto, hermanos. El pueblo también es responsable en la obra de restauración. Para ir finalizando entonces, ¿de qué manera la soberanía de Dios y la responsabilidad del pueblo actúan juntos en la restauración? Como ya hemos dicho, Dios es absolutamente soberano y el pueblo es totalmente responsable. Algunos creen que porque Dios es soberano, el ser humano no es responsable en la obra que Dios está dirigiendo. Eso sería muy parecido a lo que Bonhoeffer llamaba la gracia barata. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio de Nehemías que la soberanía de Dios es el fundamento de la responsabilidad que su pueblo tiene para tomar parte en la obra de restauración que Él está haciendo. Esto es una gracia costosa, ser discípulo de Cristo. Pero hay algo que Nehemías no conocía todavía, que el Dios absolutamente soberano se hizo hombre y tomó toda la responsabilidad de la salvación humana en sus manos, para que a través de su muerte y resurrección se cumpliera la mayor y mejor obra de restauración en la relación entre Dios y la humanidad. A diferencia de Nehemías, que terminó diciéndole a los no judíos, fíjate, versículo 20, ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Jesús, un mejor y mayor restaurador de ruinas, dice, como leímos en el Evangelio esta mañana, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El Dios absolutamente soberano está formando un nuevo pueblo en Cristo, de toda lengua y nación, con vidas restauradas de las ruinas del pecado por medio de Jesucristo, para habitar la nueva Jerusalén. ¿Cómo vas a responder al llamado que dice, levantémonos y edifiquemos? ¿Cómo responderás, hermano? ¿Responderás como los que se burlaron de la obra de restauración? ¿O como los que dicen con confianza, el Dios del cielo nos ha dado éxito en Cristo Jesús? Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Cómo responderás? Oremos al Señor. Padre Celestial, tú eres absolutamente soberano, Señor. Toda la historia de la humanidad está en tus manos, desde antes de la fundación del mundo. Ya has establecido, Señor, lo que sucederá, lo que pasará. Y sin embargo, Señor, has querido que tu pueblo tome parte en la obra de restauración. Te pedimos perdón, Señor, si hasta ahora no lo hemos hecho y quizá hemos actuado como los que no son parte de tu pueblo, mirando en menos, despreciando o sinceramente restándonos.
Ayúdanos, Señor, a confiar en la victoria ya alcanzada y conseguida por Cristo en la cruz, sabiendo que en Él se ha restaurado la relación entre Dios y la humanidad. Que esta verdad, Señor, transforme nuestra vida, nuestros corazones, para que, al igual que este pueblo que esforzó sus manos, Señor, en la restauración, también nosotros lo hagamos, Señor, creyendo y esforzándonos, Señor, en la obra de restauración que tú estás haciendo en esta iglesia en San Joaquín. Que así sea, Padre bendito, para que disfrutemos ver tu gloria, Señor, obrando en restauración, en vidas transformadas, afectadas por el Evangelio, Señor, trayendo sanidad, libertad y restauración a esta tu iglesia, Señor. Queremos ser como ese pueblo, Señor, y decir, nos levantamos y edificaremos, porque confiamos que tú darás el éxito. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, voy a estar acá por si alguien necesita oración y podamos estar orando. Levantémonos y respondamos con este canto a nuestro Señor.